Buenos días, magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil señalada para el 26 de marzo de 2025 a las 11 horas. Secretaria, de acuerdo, tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General EX 02-2502-1803 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 18 de febrero de 2025 en el orden interno siguiente. El magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. El magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Por favor, secretaria, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 6 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Pregunto a los magistrados si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, expresen su anuencia, por favor, en votación económica. Gracias. Se comenzará con el toca número 25-2024 del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, donde cambiará la integración de esta primera sala por excusa del magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. Por ende, se cambiará el orden de la lista. Será un pequeño receso para tal efecto. Asiste a esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, maestra en ciencias penales, Lizeth Mimense Herrera, por excusa del magistrado primero de esta primera sala. Comenzamos entonces con el toca que corresponde al número 4 de la lista de la sesión, toca 25-2024, deriva de la causa penal 3198 de 2012 del juzgado primero penal. Esta causa ha migrado varias veces. Anteriormente tenía el número 2016-2012 del Juzgado Segundo Penal, antes el 878 del 2012 del Juzgado Cuarto Penal e inició en su momento con el número 262-2012 del Juzgado Octavo Penal. La sentencia apelada es de fecha 12 de septiembre del 2024 y el apelante es el Ministerio Público. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que someto a su consideración, el problema jurídico es determinar si fue correcta o no la decisión de la autoridad de primera instancia al momento de valorar las constancias que obran en la causa penal y si las sanciones impuestas son congruentes con el grado de culpabilidad del sentenciado por el delito de violación. Estimo que son infundados los agravios expuestos por la Fiscalía, pues fue correcto el grado de culpabilidad determinado por la jueza de primer grado. Ajustándose al ordenado por la entonces Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado en la resolución dictada el 18 de mayo de 2016 con motivo de la apelación de la sentencia definitiva de primer grado emitida el 20 de marzo de 2014, interpuesta por el agente del Ministerio Público de la Adscripción, el sentenciado y su defensor, en la que dicha superioridad revocó la misma y ordenó que se continúe con la secuela procesal respectiva, haciéndole de su conocimiento al juez de primer grado que en caso de dictar sentencia condenatoria nuevamente, no se podría agravar la situación jurídica del encausado. Esto con apego al principio de non reformato impeius. Por lo tanto, la decisión judicial se estima adecuada. Asimismo, las demás sanciones impuestas se revisaron de manera oficiosa, siempre bajo el citado principio a favor del sentenciado, y se estiman correctas, salvo en lo que atañe al pronunciamiento en relación a la sustitución de las sanciones impuestas, que estimo es incorrecto, pues tal pronunciamiento es competencia del juez de ejecución de sentencia, quien en su caso determinará la cantidad de jornadas de trabajo a favor de la comunidad por las que podrá ser sustituida. Por lo tanto, propongo modificar únicamente lo relativo al pronunciamiento de la jueza natural en relación a la sustitución de las sanciones impuestas, pues, reitero, es competencia del juez de ejecución de sentencia, y confirmar los demás resolutivos de la sentencia impugnada. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, en funciones del magistrado primero de esta sala, por excusa del titular, maestra en ciencias penales, Lizeth Mimense Herrera. A favor.
Gracias. Licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, como magistrado segundo de esta sala. A favor. Gracias. Y licenciado en Derecho María Alberto Castro Alcocer, magistrado tercero. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con la intervención de la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, maestra en ciencias penales, Licelmi Menz Herrera, como integrante de esta primera sala para este toca. Muchas gracias. Se cambia nuevamente la integración de esta sala para continuar con los demás asuntos listados. Se continúa ahora con los tocas del magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien enlistó una resolución. Para este y los siguientes tocas, la integración de la sala es la original a cargo del mencionado magistrado Mendoza Casanova, del magistrado González Martínez y del magistrado Mario Alberto Castro Alcocer. Bien, el toca entonces es el número 81-2024, que corresponde al número 1 de la lista de la sesión. Deriva del expediente civil 217-2022 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio ejecutivo civil. La sentencia apelada es de fecha 9 de febrero del 2024 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se somete a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico, en el sentido de que la inconformidad del recurrente versa en que la juez de primera instancia fue omisa en considerar que la parte actora solicitó como prestación el cumplimiento de una obligación catalogada como de hacer, consistente en la devolución de la posesión física, jurídica y material del inmueble motivo de la litis. En tal contexto, como atinadamente citó la juez en su sentencia, ante la ausencia de los elementos invocados en el contrato de arrendamiento exhibido, no resulta suficiente que el indicado con documento exhibido como base de la acción sea un documento público, como lo es el primer testimonio de escritura pública, puesto que no habría certeza de la existencia cierta de las prestaciones reclamadas y o de su importe es de plazo cumplido. Por ende, al no alcanzar la calidad de título ejecutivo, no puede llevarse a cabo ejecución respecto del mismo. En consecuencia, le asiste la razón a la juzgadora al haber arribado a la conclusión de que el documento que fue exhibido por la parte actora no alcanza tal calidad de título ejecutivo. Esto debido a que el documento que se adjuntó al escrito inicial como fundatorio de la acción se trata de un contrato de arrendamiento en cuya cláusula primera se señaló que el mismo versa sobre la renta del local cuyos datos de localización obran en el proyecto que se acompaña. Por tanto, para esa autoridad resulta fundado, pero insuficiente para revocar el agravio segundo e infundado los agravios primero, tercero y cuarto esgrimidos por la persona moral apelante a través de su representante legal. En consecuencia, se debe de confirmar la sentencia definitiva de fecha 9 de febrero de 2024, dictada por la juez del conocimiento. Bajo esa tesitura, le solicito a la secretaria que proceda a la votación correspondiente. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, María Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas del magistrado primero y continuamos con los tocas del magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, quien enlistó dos resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Toca 109-2024, deriva del expediente civil 51-2024 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 10 de junio del 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto de no admitir el incidente de nulidad de emplazamiento promovido por la recurrente. El razonamiento es el siguiente. En el presente caso, la apelante esgrimió un motivo de inconformidad en el cual refirió que el auto impugnado violó el principio de eventualidad y derecho humano a una tutela judicial efectiva, así como lo previsto en los artículos 480, 586, fracción cuarta, 591 y 592 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues el hecho de haber dado contestación en tiempo y forma a cautela de la demanda inicial no necesariamente implicó en que ésta tuviera pleno conocimiento del juicio seguido en su contra,
sino que únicamente fue por precaución que decidió hacer valer todas y cada una de las defensas con las que contaba. Dicho agravio se estima infundado, toda vez que el emplazamiento de fecha 13 de mayo de 2024 surtió efectos legales, pues la demandada compareció oportunamente a juicio y si bien del contenido de dicho memorial se aprecia que interpuso el incidente de nulidad respectivo, también lo es que en ese mismo dio contestación a la demanda interpuesta en su contra, razón por la cual, en el supuesto de existir vicios en el emplazamiento, estos quedaron compurgados ya que la diligencia respectiva cumplió con su cometido. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el argumento expuesto por la inconforme en el sentido de que contestó la demanda de origen a cautelam ante la circunstancia de que transcurría el término concedido para contestar la demanda, sin embargo, pasa desapercibido que el incidente de nulidad que se intentó promover aún estaba pendiente de resolverse, es decir, que no existía el riesgo de que la autoridad de primera instancia declarara precluido el derecho de contestar la demanda a la hoy apelante, pues dicho plazo aún no empezaba a computarse. Además, la contestación a cautelam no desvanece el hecho de que la demandada tuvo pleno conocimiento de la pretensión ejercida en su contra. En mérito de lo anterior, se propone confirmar el auto de fecha 10 de junio de 2024, dictado por la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en autos del expediente 51/2024. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho María Alberto Castro Alcozar. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo, corresponde al número 3 de la lista de la sesión, es el toca 140-2024, deriva del expediente civil 698-2024 del juzgado primero civil, se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El autoapelado es de fecha 22 de octubre de 2024 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto en declarar la improcedencia de la acción hipotecaria. El razonamiento es el siguiente. En el presente caso, el apelante esgrimió 3 motivos de inconformidad. En el primero, argumentó que para la procedencia de la acción instada no era necesaria la exhibición del instrumento privado relativo al contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria que celebró con el demandado, toda vez que con la constancia de inscripción vigente exhibida, se tuvieron por acreditados los 2 requisitos necesarios para la procedencia del juicio hipotecario promovido. No obstante, dicho agravio es infundado, ya que después de efectuar una revisión de las pretensiones reclamadas por la parte actora, se advirtió que el recurrente refirió que tanto el pago de la cantidad en concepto de capital insoluto y el pago de los intereses ordinarios y moratorios requeridos derivan del contenido del mencionado contrato, el cual reconoció en su escrito de demanda como la base de la acción hipotecaria instada. Por lo tanto, al no ser exhibido el documento en cita, no se puede acreditar las pretensiones reclamadas en su promoción de inicio. Ahora bien, por lo que se refiere al segundo y tercer motivo de disenso, el apelante manifestó que con la decisión optada, la juzgadora vulneró diversos ordenamientos internacionales y preceptos legales de nuestra Carta Magna, así como de la legislación civil estatal vigente, en virtud de que la improcedencia de la acción hipotecaria instada tuvo como resultado que no se respeten los derechos humanos de acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva. Estos agravios se consideran infundados, ya que la parte actora tuvo oportunidad de acceder al órgano jurisdiccional y promover el juicio hipotecario respectivo. No obstante, al haber incumplido con los requisitos para la procedencia de la acción hipotecaria ejercida contemplados en nuestra legislación civil, es evidente que la consecuencia jurídica de ello era decretar la no admisión de la misma, como acertadamente determinó la autoridad de primera instancia, lo cual no debe traducirse en una vulneración a los principios mencionados, toda vez que la juzgadora únicamente respetó las formalidades establecidas en la ley.
Por lo tanto, se propone confirmar el auto de fecha 22 de octubre de 2024, dictado por la jueza primero civil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 698, diagonal 2024. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcozar. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas que fueron enlistados por el magistrado segundo y continuamos con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 3 resoluciones, pero la primera de ellas ya ha sido aprobada con diferente integración. Continuamos ahora entonces con el toca 80-2024 del magistrado tercero, que corresponde al número 5 de la lista de la sesión. Deriva del expediente civil 331-2017 del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial. Se trata de un juicio extraordinario de arrendamiento. En esta ocasión es un incidente de nulidad de notificaciones respecto a la notificación de fecha 13 de agosto del 2024 y el incidentista es el que promueve, es la parte demandada en el juicio de origen. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El problema jurídico a resolver en el presente asunto es resolver el incidente de nulidad antes señalado. Los razonamientos que propongo son los siguientes. El incidentista aduce que el auto de fecha 8 de agosto de 2024, por medio del cual compareció la perito intérprete para auxiliar al referido incidentista, debió de notificársele de manera personal, ya que en su escrito de agravios manifestó que tenía la calidad de malla hablante y que, a su parecer, dicho auto tuvo el efecto de regularizar el procedimiento para poder continuar el trámite regulatorio del recurso de apelación. Considero que esos argumentos son infundados, toda vez que el código adjetivo de la materia no señala qué tipo de decretos serán notificados en forma personal a las partes, sin que sea obvio el hecho de que el incidentista hubiera manifestado que es malla hablante, ya que esa condición no es suficiente para tal fin, además de que, contrario a lo argumentado, el referido auto en realidad constituye un decreto de mero trámite que no resulta ser de los que se tengan que notificar de manera personal a las partes, por lo que propongo declarar improcedente el incidente de nulidad de notificaciones o actuaciones planteado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcozar. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca del magistrado tercero corresponde al número 6 de la lista de la sesión. Es el toca 114-2024, deriva del expediente civil 753-2023 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es una sentencia interlocutoria de fecha 16 de agosto de 2024. El apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a su consideración, el problema jurídico a resolver es determinar si, como consecuencia del presente recurso, se confirma, revoca o modifica la sentencia interlocutoria de fecha 16 de agosto de 2024, por el que se declaró procedente la excepción de falta de personalidad del recurrente para promover el juicio. El inconforme aduce en su agravio primero que en la sesión ordinaria de la Asamblea General por la cual se designó al director del Infonavit, se encuentra publicada en la página electrónica del Instituto y las convocatorias respectivas en el Diario Oficial de la Federación, por lo que su consulta y acceso es de dominio público. En consecuencia, no tenía la obligación de acreditar su personalidad. Ese agravio considero que es infundado toda vez que el código adjetivo exige que el primer escrito se le adjunte el poder que acredite la personalidad de quien comparece en nombre de otro y el documento o documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se presente a juicio, razón por la que tenía la obligación de acreditar su personalidad con documento idóneo, sin que lo exima de esa obligación el hecho de que la asamblea y las convocatorias respectivas se hubieran publicado en la página oficial del instituto y en el diario oficial. En su segundo agravio, el recurrente aduce la indebida valoración del testimonio de escritura pública de poder que exhibió para acreditar su personalidad.
mismo que considero es infundado, por cuanto la juez de primera instancia sí realizó un análisis adecuado, completo y correcto del instrumento legal con el que la ahora inconforme pretende acreditar su personalidad, por lo que propongo confirmar la sentencia interlocutoria apelada. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcozar. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido de esta forma con los tocas que fueron listados para esta sesión, magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la Secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a la aprobación y firma de los magistrados para que después sea publicada cumpliendo las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la presente sesión siendo las 12 horas con 14 minutos. Que tengan buenas tardes.